El poeta conoce los nexos profundos que hacen de las palabras verdaderas revelaciones. La lucidez poética no es otra cosa que llamar a las cosas por su justo nombre. En paz, las cosas, bajo sus palabras, renacen, se renuevan. Es maravilloso como puede ser una cosa cotidiana, puede ser una pintura, puede ser la contemplación de las ruinas, todo ello bajo la mirada de paz y con las palabras de paz resultan nuevas, primigenias, maravillosas. Octavio Paz, fundador de revistas. Taller en 1938. Después Plural y Vuelta. Un verdadero animador de la cultura. Paz, el mismo personaje quien detentó el poder político y cultural. Nuestro afamado Premio Nobel, quien reconoció y promovió la obra de muchos jóvenes. Él es una figura que de alguna manera hace que haya un entorno que él va guiando y, como usted lo ha dicho, las revistas son mucha experiencia de Paz y, comillas, su grupo. Así se les... Entonces, pareciera que todos los que no pueden acceder a ese pequeño grupo, pues están fuera, casi, ahora sí, fuera del presupuesto cultural, fuera del ámbito cultural. Eso es cierto, no lo podemos negar, pero es típico de nuestra sociedad. Lo hubo en teatro, lo hay en música. Pensemos en la figura del maestro Carlos Chávez, que son figuras que de alguna manera cobran un poder, porque aquí el que hace esto se transforma, yo creo que a veces hasta sin pensarlo, porque gentes que conocieron a Octavio Paz antes, me decían que era muy sencillo, muy agradable, muy todo, y que no tenía esa. Después se transforma en un líder, en una guía, y hasta si lo decimos, la palabra que es que está media fea, sí. Pero bueno, ni modo, en un cacique cultural. Uno de los mayores méritos de Octavio Paz es el haber ampliado el horizonte de nuestra cultura, el darnos lugar en la universalidad del pensamiento. Sí, yo digo que, por ejemplo, el logro filantrópico, Postdata, son libros que uno lee y relee porque dicen cosas muy... Bueno, alguien diría que cambiaba, que chaqueteaba, no. Yo creo que siempre fue una mentalidad crítica y libre. Paz, el lúcido ensayista político, el poeta a quien debemos el célebre poema Piedra de Sol. Alguna vez escribió sobre los placeres de la vista. La suya fue la mirada del poeta que nos revela el mundo. La efeméride nos da un pretexto para releer a Paz, para apropiarnos orgánica, humanamente, de sus poemas. Da la impresión de que Octavio Paz no es excepcional en tanto hombre universal, pero ¿qué tan excepcional es en tanto hombre local? Bueno, yo pienso que, mira, esto es muy interesante. Alguna vez el novelista Isaac Bashevis Singer decía, habla de tu aldea y serás universal. Y yo más bien creo que en Octavio Paz se daba la universalidad porque se sabía y se asumía plenamente mexicano, que es lo que tú estás planteando, esta idea de lo local, pero lo local no estaba constreñido nada más a un territorio. Y en ese sentido su interés cosmopolita era maravilloso, pero no quería decir que estuviera de ninguna forma ausente de los grandes temas que nutrían a la conciencia mexicana. ¿Qué quiere decir esto? Es un hombre que está profundamente preocupado por su tiempo, por lo que va a pasar con nuestro país. Yo me acuerdo que cuando Octavio Paz está a punto prácticamente de morir, tiene un momento que es interesantísimo en donde se está despidiendo de México, porque él sabe que, bueno, ya la muerte viene. Y entonces están reunidos en la vieja casona de Coyoacán, en donde vive sus últimos días, y estamos convocados una serie de personas para hablar precisamente de lo que va a ser la futura Fundación Octavio Paz, en fin. Y Octavio Paz tenía un escrito, y como torero, de repente dice,
mi esposa me decía que yo lea el texto para que no desvaríe, porque pues ya estoy enfermo. Pero bueno, y deja el texto al lado y empieza a hablar tan emocionadamente de México y de lo que quiere decir nuestro país. Y empieza a decir que México tiene una zona muy luminosa, pero que también hay zonas profundamente oscuras, y que él confía en que las generaciones del futuro se abran más a esta zona luminosa. Y me acuerdo que en una estampa que nunca se me olvida, en ese momento estaba hablando en el patio Octavio Paz, y en la vieja casona habían unas lagartijas en unas cornisas que empezaron a soltar un poquito de polvo, y entonces toda la escena quedó de alguna manera marcada por ese polvo, como si fuera algo que se inscribiera en una de esas páginas imborrables de la memoria, que ahí están de alguna suerte todavía flotando en nuestra conciencia colectiva, en donde Octavio Paz estaba emocionadamente hablando del compromiso que tenía con México. Él, por supuesto, había desacuerdos en términos políticos entre cuáles eran algunas de sus percepciones sobre la realidad mexicana, pero en esa polémica siempre participó de una manera muy viva, porque efectivamente la parte que tiene que ver con el poder, con la política, siempre le importó en la medida que dejara respirar ese mundo luminoso mexicano. Y me acuerdo que él estaba enamorado de la luz que caía siempre sobre el Valle de México, y entonces dijo, esta luz que en este momento está cayendo en la tarde aquí en Coyoacán, es una luz que me acompañó también cuando yo era joven, cuando yo era un niño, y pues una luz de la que me despido. Y el esa legado... luminosidad que hoy podemos encontrar, Sí. justamente, ¿no? Qué afortunada coincidencia que tengamos esa luminosidad en estas mañanas, en estos atardeceres, ¿no? En estos días. Es maravilloso, Sí. ¿no? Es Ahora, es una coincidencia poética interesante. Pepe, Octavio Paz necesitaba morirse para poder leerlo adecuadamente, porque evidentemente en su tiempo era un hombre también con una arista muy polémica que tenía que podría denotar o visiones leídas como reaccionarias o confrontaciones literalmente caciquiles. Entonces, parece que algo interesante de esta celebración es separar o entender integralmente al poeta. Yo creo que entender al poeta y entender que además su discurso realmente estaba profundamente relacionado con la izquierda. Cuando estamos hablando de la Guerra Civil Española, cuando estamos hablando del impulso del surrealismo, realmente a él lo que le interesa profundamente, sus interlocutores reales, él lo planteaba en una entrevista que le hizo Braulio Peralta, era realmente con la izquierda, porque ahí estaba la polémica, la discusión de algo que le importaba muy profundamente, que se llama comunión. Sin duda, una de las características más visibles de Octavio Paz es su perfil polemista. No solo es acaso el intelectual y el artista hispanoamericano más importante del siglo XX, sino que también, y eso sin duda, es el polemista más importante. González Torres, autor de Las Guerras Culturales de Octavio Paz, recuerda sus más famosas polémicas. La polémica con Monsiváis es de 1977 y por esa época se dan las que yo creería son sus polémicas más ricas, más fecundas y quizá también pues más divertidas. La polémica con Monsiváis se da en torno a la izquierda y tiene que ver con un alejamiento que Paz había tenido de la izquierda a partir de este momento, de esta suerte de luna de miel, cuando en 1968 es el único funcionario del gobierno mexicano que renuncia a su cargo como protesta por la matanza del 2 de octubre y que eso permite que establezca una gran empatía con los jóvenes del 68 y que genere enormes expectativas. Estas expectativas se van a ir, desvaneciendo a lo largo del tiempo. Y yo creo que se van desvaneciendo porque finalmente Paz, teniendo, digamos, todo para convertirse, por decirlo así, en un líder político, en un objeto de culto,
decide, en lugar de aprovechar lo más rentable, decide ejercer la crítica. Decide en lugar de adherirse a lo rentable y políticamente correcto, seguir siendo un pensador profundamente incómodo. Me acuerdo que Carlos Monsiváis precisamente escribe un libro que se llama Donde yo soy tú somos nosotros, y por supuesto él tuvo discusiones y polémicas con Octavio Paz, pero siempre el referente del diálogo para Monsiváis de alguna suerte era una conversación invisible que sostienes con el interlocutor que te importa, y en el caso de Monsiváis ese interlocutor era Octavio Paz. Entonces, bueno, esto ya nos habla también de que a veces estos calificativos de que era un reaccionario, en fin, me parece que olvidan mucho la zona ensayística de Octavio Paz, en donde él estaba poniendo un reto para todo aquel ser pensante que quiera ir más allá de las etiquetas, de denuncia de los totalitarismos en donde quiera que se encontraran. Si se llamaba totalitarismo en el sentido de la enajenación de la vida que comprende a veces el capitalismo, él lo denunciaba y profundamente. Una de las críticas más profundas de lo que quiere decir la cultura capitalista la puede uno encontrar en los ensayos de Octavio Paz, pero al mismo tiempo la encontrábamos también de cara a la Unión Soviética entonces. En fin, era un pensamiento que trataba de distinguir y de discernir y decir dónde a veces nos estamos poniendo anteojeras ideológicas que nos impiden ver la realidad. No quiere decir con esto que todos tengamos que coincidir completamente con todas las posturas de Octavio Paz, pero yo creo que lo que nos está permitiendo el tiempo, tal vez, es una lectura más serena, en donde le empezamos a dar la plena dimensión que tiene un pensamiento tan amplio, tan abierto a tantas culturas y a tantos mundos. Claro. Y hay un fragmento de Piedra de Sol, ese gran poema de Octavio Paz, en donde está precisamente cantando a esa posibilidad de entendernos de una manera más amplia y más en una dimensión en donde hacemos comunidad. Dice en los versos: puerta del ser, despiértame, amanece. Déjame ver el rostro de este día, déjame ver el rostro de esta noche. Todo se comunica y transfigura, arco de sangre, puente de latidos, llévame al otro lado de esta noche. A donde yo soy tú, somos nosotros, al reino de pronombres enlazados. Puerta del ser, abre tu ser, despierta, aprende a ser también, labra tu cara, trabaja tus facciones, ten un rostro, para mirar mi rostro y que te mire, para mirar la vida hasta la muerte. Rostro de mar, de pan, de roca y fuente, manantial que disuelve nuestros rostros, en el rostro sin nombre, el ser sin rostro, indecible presencia de presencias. Bueno. Con esto no hay nada más que decir. Marco, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias, Marco. gracias, muchas Pepe. gracias, Buenas Marco. noches. Y de veras, Pepe, muchas gracias por estar con placer, nosotros Víctor, y compartir la palabra de Octavio Paz. Muchas y gracias, la presencia de Octavio Paz que perdura. Después de todo, la poesía es no solamente vocación del poeta, sino vocación del tiempo que ha vivido o que está viviendo el poeta. Y ese tiempo le pertenece al poeta, sí, pero a todo el mundo. Es el tiempo humano.